En el diálogo Gorgias, dedicado a la retórica, Sócrates y su amigo Querefonte se encuentran con Gorgias, Polo y Calícles. El primero, reconocido por cultivar la retórica, es interrogado por Sócrates en torno a la naturaleza del arte que practica. Gorgias responde que se dedica al arte de los discursos, pero ante las preguntas incisivas de Sócrates sobre cuál es el verdadero objeto de su conocimiento, pues la actividad del discurso la comparte con otras artes, Gorgias acepta que si bien no a todo tipo de discurso, su verdadero objeto de conocimiento son los más importantes y excelentes de los asuntos humanos. Sin embargo, ante esta respuesta, por demás retórica, Sócrates pregunta, recordando una canción popular, si los tres asuntos más importantes no son, primero la salud, que corresponde al médico, el segundo la belleza, que le corresponde al gimnasta, y el tercero, adquirir la riqueza sin fraude. A lo que Gorgias concede que entonces la retórica no se ocupa de todos los discursos. Sócrates insiste en preguntar sobre qué objeto ejerce su eficacia la retórica por medio del lenguaje, y Gorgias le responde, el que en realidad Sócrates es el mayor bien, y les procura la libertad, y a la vez permite a cada uno dominar a los demás en su propia ciudad. En esencia, al poder de persuadir mediante los discursos a los jueces en los tribunales y en general a los órganos propios de los enjuiciamientos políticos y sociales. Sin embargo, en opinión de Sócrates, el persuadir no es privativo de la retórica, pues tal lo hace el matemático y el pintor, etc. Ante esta evidencia, Gorgias le responde en particular a la persuasión que se produce en los tribunales y en otras asambleas, según decía hace un momento, sobre lo justo y lo injusto. Tras discurrir sobre el objeto de la retórica y ante la pregunta de Polo sobre su opinión en torno a ella, Sócrates alude a las prácticas que son rutinas, tales como la culinaria, cuyo objeto es producir agrado y placer que, junto con la retórica, hacen parte de la misma actividad. En este mismo sentido, al centrarse en el agrado y el placer, se retoma uno de los temas centrales sobre lo falso y lo verdadero, opinión y ciencia, puesto que Gorgias acepta que la retórica se sirve de la persuasión que surge de la creencia, pues, en palabras de Sócrates, aludiendo a la retórica al referirse a la culinaria como fingidora de conocer los alimentos, en contraposición, como si lo hace la medicina, afirma. A esto lo llamo adulación y afirmo que es feo, porque pone su punta de mira en el placer sin el bien. Digo que no es arte, sino práctica, porque no tiene fundamento por el que ofrecer las cosas que ella ofrece si no sabe cuál es la naturaleza de ellas. De modo que no puede decir la causa de cada una. La discusión continúa en torno a este tema hasta que es abandonada por Gorgias y retomada por Calícles. Es claro que, abierta la puerta a esta discusión, a lo largo del diálogo, el intercambio recaerá en primera instancia en la naturaleza de la justicia y posteriormente en la injusticia, pasando por el tema de la belleza y la virtud. El joven Calícles, quien, como se ha podido evidenciar a lo largo de todo el diálogo, exhibe una postura elitista, se exaspera ante el discurrir de la mayéutica socrática y en repetidas ocasiones, demostrando disgusto, desestima el procedimiento dialéctico propuesto por Sócrates. Antes de entrar en materia, la discusión entre Calícles y Sócrates, es importante resaltar el diálogo que el filósofo sostiene con Polo en torno a lo justo y lo injusto. En especial, la compasión de la que se hacen acreedores, pues con respecto a la compasión que merecen tanto el que condena injustamente como al que es condenado, en opinión de Sócrates, el primero la merece en mayor grado que el segundo. Estupefacto, Polo le pregunta cómo es posible eso, a lo que responde Sócrates, porque el mayor mal es cometer injusticia, pues en opinión de Sócrates, si bien lo ideal sería no estar en ningún lugar,
Es preferible sufrirla que cometerla. Paso seguido, de manera irónica, alude a la persuasión practicada por la retórica que al ser rutina que produce placer y agrado, al hacer lo que uno le parece, le sigue una utilidad, esto es bien y según parece, esto es tener gran poder, en caso contrario es un mal y un poder mínimo. A esto, Polo responde con un discurso construido de tal manera que pareciera no poder refutarlo. No obstante, Sócrates lo increpa por querer persuadirlo, tal como se hace en los tribunales. En especial, desprecia el que se tenga por verdad lo que la mayoría defiende, ya sea con el sentido común o por numerosos testigos dignos de crédito, mientras que el que mantiene lo contrario no presenta más que uno solo o ninguno. Es claro, en opinión de Sócrates, que esta comprobación no tiene valor ninguno para averiguar la verdad, pues en ocasiones puede alguien ser condenado por los testimonios falsos de muchos, al parecer prestigiosos testigos. En definitiva, la discusión desemboca en quién es feliz y quién no lo es, pues ¿acaso el que obra mal y es injusto es dichoso? A esta pregunta Sócrates contesta que es imposible, pues ¿cómo es posible que el que huya de la justicia sea feliz? El que obra mal y es injusto es totalmente desgraciado, más desgraciado, sin embargo, si no paga la pena y obtiene el castigo de su culpa, y menos desgraciado si paga la pena y alcanza el castigo por parte de los dioses y de los hombres. Se podría decir que el intercambio de ideas entre Polo y Sócrates termina con la pregunta: ¿no es acaso más feo cometer injusticia que recibirla? Posteriormente, el diálogo continúa con Calícles, con quien, a partir de la discusión sobre el poderoso y el débil, Sócrates le explica que entre todos los poderosos la multitud es por naturaleza la más poderosa y, en consecuencia, sus leyes también lo son. Por otra parte, la conversación recae de nuevo sobre el agrado y el placer. En este sentido, para Calícles, el placer es el mayor bien. No obstante, en opinión de Sócrates, el bien no consiste en gozar de cualquier modo, pues tal como lo plantea Cantero, al referirse a la alegoría del carruaje, la fortaleza del hombre no consiste en someter al otro a su voluntad y capricho en busca del placer y el bien propio, pues en esto no hay ningún mérito, sino en el autoconocimiento y, en consecuencia, el dominio que la razón ejerce sobre las emociones, tanto positivas como negativas. El predominio de las emociones sobre la racionalidad no nos permite encarar honestamente nuestras vidas, y es en ese sentido que, a modo de cochero del carruaje de 2 caballos expuestos por Sócrates en el Predo, se convierte en la gran alegoría de lo planteado por Sócrates en relación con lo justo y lo injusto. ¿Por qué? Bueno, en mi opinión, el predominio de nuestras emociones se constituye en el fundamento de la templanza. Asimismo, la templanza, en tanto moderación, mesura y ponderación, se constituye en lo que, de acuerdo con Cantero, los griegos denominaban arete. De acuerdo con el autor, en la Grecia antigua, arete era aquello que hace a este mejor ser humano en general, pero además y sobre todo mejor en un sentido moral. Arete es para Sócrates aquello en lo que el ser humano encuentra su perfección o su excelencia, en el sentido moral de ambos términos. Pero, en opinión de Sócrates, ¿cómo se logra dicha excelencia? Cantero nos comenta que el hombre alcanza la excelencia perfeccionando su capacidad racional, orientando una vida virtuosa hacia la adquisición del conocimiento. Pero, ¿qué tipo de conocimiento? El conocimiento de sí mismo. Y se adquiere a partir de una vida dedicada al cultivo de las virtudes. Todo lo anterior va dirigido a pensar con justicia, que no es más que tratar cada punto de vista de una forma imparcial, evitar los prejuicios y las etiquetas, el equilibrio de la balanza interna. No es cuestión de imponernos las nuevas ideas, nociones o puntos de vista de terceros, sino más bien de sopesarlos, analizarlos, internalizarlos, todo ello de forma equilibrada y racional,
sin la interferencia de nuestros intereses egoístas o de los intereses de un grupo al que pertenecemos, ya sea familia, comunidad, sociedad o país. Implícitamente, hasta el momento desde la perspectiva de Platón, al hacer acopio del pensamiento de Sócrates, nos ha presentado a los sofistas como maestros del engaño y hacedores de la justicia. Sin embargo, el trabajo de Solana Dueso, 2013, nos presenta una perspectiva, si no opuesta, sí muy positiva. Para efectuar esta relectura, recuerda que para Platón los sofistas se configuran, por una parte, como rivales de la dialéctica, y por otro, como representantes de un paradigma antitético al del filósofo platónico. En estas oposiciones juega un papel preponderante la llamada antilógica protagórica, calificada como reprochable, pues exhibe pretensiones de generalidad. En esta opinión, de acuerdo con Solana Dueso 2013, subyacen posiciones teóricas de carácter político, lógico y metodológico. No obstante, es claro que los sofistas, lejos de constituir una escuela unitaria en sus principios, propiciaron la ampliación temática de la filosofía. A ellos se les debe la introducción de la teoría del Estado, la polis, las relaciones sociales, junto con todo el universo temático y conceptual que lo rodea. De acuerdo con lo anterior, se les atribuye a los sofistas un pensamiento relativista, en especial la filosofía de Protágoras, en cuyo núcleo se encuentran tres sentencias: las antilogías, la frase homo mensura y el argumento débil y fuerte. El primero se refiere a que en toda cuestión existen de dos argumentos contrapuestos. En este se incluyen tres conceptos esenciales constitutivos de la reflexión filosófica: ser, verdad y valores. Esta sentencia no trata de la identidad de los contrarios, tampoco de la negación del principio de no contradicción, sino a una lógica de relaciones. En la segunda, la frase homo mensura, de todas las cosas medidas es el hombre de las que son en cuanto son, y de las que no son en cuanto no son. Es posible que no se trate de un hombre individual, sino a problemas de carácter genociológico y político. Asimismo, es posible que se refiera a que la verdad es una relación de correspondencia entre enunciados y hechos. Esta idea es difícil de corroborar, pues no hay ni un solo testimonio, noticia o doxografía diferente a las de Platón y Aristóteles. Por último, la tercera resume la profesión de Protágoras: hacer fuerte el argumento débil. En general, el tan controvertido relativismo atribuido a los sofistas podría dar lugar a la figura jurídica contemporánea de la presunción de inocencia ante la justicia, la diferenciación entre el dolo y la culpa. Pero ¿cómo es posible? Bien, si se sigue la argumentación de Solana Dueso, la propuesta del sofista Protágoras consistiría en la generalización del lenguaje relacional que conduciría a no especular acerca de la bondad o la justicia en sí, sino plantearse cuestiones como hace Trasímaco en la República, relativas a ¿para quién? ¿Por qué? ¿Dónde? De lo anterior se colige que Solana Dueso no está de acuerdo con lo planteado por Aristóteles en la metafísica, en relación con la destrucción en Protágoras y sus seguidores de la sustancia y la esencia, sino que coincide con lo que plantearía Anaxágoras en relación con la percepción y las cualidades, a partir del umbral diferencial. Por último, en la frase homo mesura, es claro que Platón aplica el argumento de autorrefutación o peritrope, y que consiste en que quien diga que toda opinión es verdadera, hará verdadera la opinión que sostenga que no toda opinión es verdadera. ¿No será que Protágoras afirmó verdadero como verdadero para? A modo de conclusión, a lo largo de este video se ha intentado exponer la concepción platónica de justicia e injusticia. Tal vez lo que más sorprende sea la idea de que es mejor ser objeto de injusticia que el de infringirla.
Esto sobre todo cuando en principio la injusticia es la transgresión de la ley y no puede haber bien, bondad o virtud en dicha ruptura. No obstante, es claro que el juicio de Platón, expuesto o acopiado por él a través de la figura de Sócrates, su maestro, está puesto en el mundo trascendente, el mundo de la idea pura, de la justicia divina. De ahí que sea claro que el sistema filosófico de Platón se caracterice por una altísima exigencia ética. Sin embargo, lo anterior no invalida el dominio de la razón sobre las emociones o, como lo afirma Sócrates, el placer y la emoción con miras a la consecución de la virtud en términos de arete, tal como lo explica Cantero en términos de perfección o excelencia en el sentido moral de ambos. Sin embargo, la propuesta de Platón está dirigida a los filósofos, es decir, a individuos que están muy por encima del hombre común y corriente. De ahí que sea importante resaltar el carácter elitista de todo su sistema filosófico. Sin embargo, tal como lo plantea Ramírez Daza y García, dada en la actualidad la clara y decadente situación moral, ideológica y política, podemos servirnos de los discursos, de los personajes y de la argumentación en los diálogos para resolver problemas actuales, tomándole como un interlocutor de peso dado su legado y posición en la historia. Por otra parte, a partir de lo propuesto por Solana Dueso en la crítica de Platón y Aristóteles a Protágoras, es posible identificar posiciones teóricas de carácter político, lógico y metodológico. En principio, las tres sentencias, las antilogías, la frase homo mensura y el argumento débil y fuerte, si bien se constituyen en el pilar del relativismo antiguo, sin verdaderos seguidores posteriores, podrían sustentar al derecho contemporáneo y, por supuesto, una perspectiva profana tanto de la justicia como de la injusticia.